Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Juan Alberto Hernández Velázquez. Soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Comunicación Humana. El día de hoy se llevará a cabo la continuación del tema de discapacidad en niños para la materia de educación especial impartida por el docente Mario Sareñana. Comencemos. El video pasado se habló acerca de ¿qué es la discapacidad? La discapacidad intelectual, sus causas, necesidades de los estudiantes con esta discapacidad, los materiales didácticos, entre otras cosas. Recordemos qué es la discapacidad. La discapacidad abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo y las características de la sociedad en la que vive. Como saben, se dijo que se iba a hablar en estos videos de 4 discapacidades: intelectual, visual, auditiva y motriz. Ahora hablaremos de la discapacidad visual. Antes de ello, veremos qué es el desarrollo de la percepción visual. El desarrollo de la percepción visual sigue el mismo proceso en todos los seres humanos. Primero se adquiere el dominio de los músculos del ojo, lo cual posibilita fijar la mirada, seguir un objeto y enfocarlo, y mover coordinadamente los ojos, de manera paralela. El niño avanza en su interpretación visual por medio de algunas funciones naturales, como es la discriminación, que es distinguir entre la luz y la oscuridad, las formas, los colores, las personas. Otro es el reconocimiento e identificación. Reconoce caras, objetos concretos que son importantes para él, después lo que son dibujos, líneas, semejanzas, etc. El cuarto es percepción espacial. Advierte que los objetos están en diferentes posiciones en el espacio, ya sea atrás, adelante, arriba, abajo, a un lado. El quinto es la coordinación visomotriz. Se refiere a lo que el niño hace con los objetos o personas utilizando su vista. Los toma y los manipula. Más tarde imita movimientos hasta copiar y seguir líneas y trazos. Bien, la segunda discapacidad que se abordará es la discapacidad visual. Nos menciona aquí que la discapacidad visual es una anomalía o dificultad del ojo o los ojos de sus estructuras que trae como consecuencia una visión menor de la normal y precisa en ocasiones medios de ayuda para la interacción entre las personas que tienen discapacidad visual y su medio circundante. Eso nos quiere dar a entender que es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. La vista es un sentido global que nos permite identificar a distancia y a un mismo tiempo objetos ya conocidos o que se nos presentan por primera vez. Existen dos tipos diferentes de discapacidad visual. Como nos menciona aquí, una es la deficiencia visual y otra es la ceguera. Nos dice que la deficiencia visual es una disminución significativa, pero que permite ver la luz, orientarse en ella y usarla con propósitos funcionales. Las personas con esta deficiencia tienen un campo de visión funcional, pero reducido, difuso, sin contornos definidos, con predominio de sombras, por tanto, la información visual que perciben no es completa. La segunda es la ceguera. Es la ausencia total o la percepción mínima de la luz que impide su uso funcional. Estas personas obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente. Eso quiere decir que es por medio de sus otros sentidos. Las causas de la discapacidad visual pueden darse u ocasionarse por el nacimiento prematuro, ya que los niños que nacen antes de los 9 meses están en riesgo de padecer discapacidad visual. Otro es después de su nacimiento el presentar una infección en los ojos con secuelas. Otro punto es, en muchos niños suelen ser una condición de genética heredada, bien
sea por la madre o por el padre que sufre o sufrió de ceguera. Si el niño en algún momento sufre una lesión en la córnea, es probable que empiece a padecer de discapacidad visual. La diabetes es otra causa común en los niños para padecer de esta afección. Al momento de afectarse alguno de los pequeños vasos sanguíneos de la retina, pueden llevar a la mínima o máxima pérdida de la visión. Aunque la ceguera puede ser provocada por algún accidente, también existen numerosas enfermedades que la desencadenan. Por ejemplo, aquí nos muestran que puede ocasionarse por atrofia óptica, cataratas, distrofia corneal, glaucoma congénito, retinosis pigmentaria, entre otras. Las personas con discapacidad visual presentan en la vida diaria diferentes dificultades. Las principales dificultades que se encuentran son dificultades de percepción que le permitan identificar personas, objetos, espacios de forma visual, como ya lo habíamos mencionado. Dificultad para leer textos que no tengan tipografía adecuada, de gran tamaño y con un color con contraste en el fondo. Transcripción al braille y con información sonora adicional. Dificultades para detectar obstáculos y dificultad de orientación en nuevos espacios. ¿Cuáles son los signos de la discapacidad intelectual? Entre los signos que experimenta una persona que sufre deterioro visual se encuentran la visión borrosa, puntos ciegos, moscas volantes. Esto quiere decir que son las partículas que flotan a través del ojo, halos alrededor de las luces, oscurecimiento de la visión, cambio en la forma de caminar, es decir, utilizar las paredes para guiarse, acercar los objetos a la cara para verlos y entrecerrar los ojos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza. Estos son unos entre muchos signos que se pueden encontrar. Tomemos unos segundos. Repasemos lo que acabamos de conocer. Vimos nuevamente qué es la discapacidad visual, los tipos de discapacidad visual, sus causas, sus signos. Realicemos una pregunta intermedia. ¿Y la atención educativa hacia estos niños? Bien, la escuela brinda atención educativa a través de programas que promueven el desarrollo integral del niño y que se enfocan a la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas, formación de hábitos de convivencia, de trabajo y de higiene, aprovechando la información que se aportan los contextos social, cultural y comunitario. El especialista profesionista enfocado a trabajar con este grupo social, o nosotros, futuros egresados de la licenciatura de Comunicación Humana, debemos de desempeñar una función muy importante dentro del proceso educativo de cada uno de los niños, ya que orienta su interacción con el entorno y, por tanto, ser el mediador de su forma de comunicarse con los demás. La familia y la escuela intervienen en la atención educativa del niño mediante experiencias de aprendizaje mediado. Los alumnos con discapacidad visual, sin que tengan otra discapacidad, logran integrarse al aula regular y realizar la mayoría de las actividades junto con el resto de sus compañeros del grupo, siempre y cuando se les ofrezcan apoyo específico. Varían en función del tipo de discapacidad visual, ceguera o baja visión y el grado de visión del alumno. Si ven sombras, luces, solo por una parte de su campo visual. Los apoyos abarcan materiales específicos, personas y estrategias metodológicas y de intervención que el docente ofrece a los alumnos con discapacidad visual, para que alcancen los objetivos propuestos en el grupo en el que se encuentran integrados. Para atender a los niños con discapacidad visual,
Tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Potenciar el trabajo en grupo. Es necesario para que haya una interacción y una inclusión entre los compañeros y no se sientan excluidos del grupo. Contar con docentes cualificados en discapacidad visual. Fomentar el juego simbólico. Estimular el resto de sentidos, ya que, como sabemos, las personas con disminución o discapacidad visual se guiarán y formarán por medio de los otros sentidos. Enseñar a ser autónomo. Tener una buena organización en el aula y en el centro. Trabajar sobre objetos y situaciones de la vida real. Verbalizar todas las situaciones utilizando un lenguaje concreto. Y uno de los puntos más importantes es controlar el nivel de ruido en el aula, ya que es uno de los sentidos que el niño pueda aprender por medio de la audición. Para ello nos hacemos la última pregunta. ¿Qué material se necesita de apoyo para trabajar? El material didáctico se utiliza para favorecer el desarrollo integral del niño y estimular las diversas áreas del desarrollo, como la coordinación motriz gruesa y fina, el lenguaje, la socialización, la función cognitiva y la independencia personal. Asimismo, debe adecuarse a las necesidades e intereses del desarrollo de cada niño para el logro de objetivos a corto y largo plazo. Todo esto por el medio de sus otros sentidos. Una de las barreras históricas relacionadas con la discapacidad visual es el acceso a la información. Esta limitación está relacionada principalmente con los textos impresos imprescindibles para la lectura y escritura, consulta e investigación, es decir, para la educación. Hoy es posible que esta interacción se dé de manera autónoma, siempre que se cuente con las herramientas y el conocimiento necesario para hacerlo. Si bien en los primeros años escolares será el docente quien lleve adelante este proceso de adaptación y conversión a formatos accesibles, es esperable que un alumno que concluye el nivel primario haya adquirido las competencias necesarias para hacerlo de forma independiente. A continuación se mostrará algunos materiales didácticos que pueden servir para la enseñanza y aprendizaje. Como están observando, existe gran cantidad de material didáctico para trabajar con todo tipo de niño. Ahorita este material se clasificó y se está mostrando para dar a conocer la enseñanza por medio de esto a niños con deficiencia o discapacidad visual. Empecemos con la estimulación temprana. Hay niños que desde un principio tienen esta deficiencia y se necesita estimular ciertas partes, como por ejemplo los estímulos. Aquí se encuentra un cubo sensorial, el cual el niño va a identificar o conocer o diferenciar los diferentes tipos de texturas, suave, rígida, entre otras. También vamos a trabajar lo que son otros sentidos, como lo que es la audición. Aquí tenemos sonajas, campana, otro tipo de material elaborado para que el niño pueda dirigirse hacia el sonido y podamos observar si tiene reconocimiento auditivo ante los estímulos presentados. De igual forma podemos trabajar con guantes sensoriales, como se ven aquí, diferentes tipos de textura para que vayan identificando. También existen diferentes tipos de juguetes, pelotas, el cual se va a sentir y se va a reconocer. Vamos a ir trabajando lo que es campos semánticos, familias semánticas, y el niño va a ir identificando y conociendo lo que hay en su entorno. Por decir, aquí hay un libro sensorial, el cual vamos a trabajar
Como ahí viene una familia semántica, frutas, aquí vienen verduras. Conforme vaya creciendo el niño y vaya aprendiendo, se van a ir aumentando los estímulos, las enseñanzas, el aprendizaje ante él. Podemos trabajar frutas, animales, sílabas, letras, colores, matemáticas, figuras geométricas. Todo esto llamativo, ¿por qué? Porque con la deficiencia o la limitación de reconocer o de ver, se necesita que el niño tenga un estímulo, tenga un material el cual pueda observar con claridad. Otro de los materiales que es útil y de gran apoyo es el bastón. Para su desplazamiento utilizan el conocido bastón blanco, una sencilla herramienta que les permite desplazarse en forma autónoma. Sus peculiares características de diseño y técnica de manejo facilitan el rastreo y detección oportuna de obstáculos que se encuentran a ras del suelo. Otro es el perro guía. Un perro guía es un animal adiestrado para guiar a aquellas personas con deficiencia visual o discapacidad visual. El perro debe de tener capacidad para percatarse de peligros eventuales para el dueño debido a las barreras arquitectónicas, requiriéndose una capacidad bastante alta cuando inteligencia y nivel de entrenamiento avanzado del perro. Otro de los sistemas muy conocidos es el braille. Es un alfabeto de lectura-escritura. Consiste en leer movimiento de izquierda a derecha con la yema del dedo, pasando por cada letra, signo, número, palabra que conforman el texto. Uno de los objetos o material que es de gran apoyo, pero es muy poco común observar, es un celular parlante. Es un celular común y corriente como todos los demás. La gran diferencia de este es que les permite a las personas con deficiencia visual o discapacidad visual acceder a la información mediante una voz parlante, permitiéndole al usuario escuchar los mensajes de texto, números, contactos, quién lo está llamando, etc. Algunos celulares vienen con el sistema Braille, entre otros equipos y materiales. Para finalizar este tema, se darán algunos consejos tanto para padres como maestros que pueden llevar a cabo ante su hijo o alumno con esta discapacidad. Los consejos para padres son: documéntate acerca de las capacidades de tu hijo. Mientras más conocimientos tengas acerca de la discapacidad, podrás brindar más ayuda a tu niño. Puedes comenzar dirigiéndote al centro educativo y conversando con el docente del niño, además de indagar en Internet y consultando con profesionales para tener ideas claras y conocer mejor el tema. Conocer los derechos de tu hijo. Cada país tiene sus leyes en cuanto a la discapacidad, por lo que es bueno que investigues, ya sea mediante Internet o en físico, enterándote así de todos los derechos de tu hijo, porque los mismos servirán de ayuda en cuanto a su desempeño cotidiano y su integración en la sociedad. Establece relaciones positivas con el docente y personal de la escuela. Esto lo lograrás comunicándote regularmente, intercambiando información sobre el progreso de tu hijo, tanto en casa como en el colegio. Reúnete con el maestro y equipo del área de educación especial, para así desarrollar planes para trabajar las necesidades educativas del niño. Asiste a encuentros con otros padres. De esta manera podrás compartir consejos prácticos y apoyo a nivel emocional. Tenle mucha paciencia a tu hijo. Ten en cuenta que su discapacidad puede dificultar su desempeño en todas las áreas y que hay cosas que no puede controlar, necesitando tu apoyo y tolerancia.
Enfócate en las potencialidades e intereses de tu niño. Anímalo a realizar actividades que le gustan. Ofrécele la oportunidad de aprender por medio de ellas, acompañándolo siempre y guiando su aprendizaje. Consejo para los maestros. En la mayoría de los casos, los alumnos tendrán un cierto grado de visión. Será necesario permitir y facilitar la utilización de las ayudas ópticas y no ópticas necesarias. Conocer la situación visual del alumno y sus implicaciones desde el punto de vista educativo y funcional. Procura referencias concretas de la situación de objetos y personas. Procura mantener un orden fijo. Avisa de obstáculos, escalones o cambios de orden del mobiliario. Si necesita que se le guíe, el vidente debe ir delante de la persona con deficiencia visual. Entrene el formato de los libros de texto de manera previa o simultánea a su utilización. Bueno, esto sería todo sobre el tema de la discapacidad visual. Espero y sea de su agrado la información proporcionada. Para el próximo video se hablará de la discapacidad auditiva. Recordemos, seamos capaces de ser iguales. Muchas gracias.